Hola, yo soy Luisa Rodríguez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, y en este momento, en este espacio, vamos a hablar sobre lo que son las políticas públicas en el marco del artículo de el doctor. Cuando hablamos de políticas públicas es importante tener en cuenta que toda acción tiene un efecto, toda acción tiene un proceso, un impacto a nivel colectivo. Por lo cual, cuando no se hace absolutamente nada, no tenemos ninguna acción, eso también es una decisión política que afectará al colectivo como tal, así yo actúe de manera individual. Es importante tener en cuenta que el hecho que yo tome una posición pasiva no quiere decir o me hace menos responsable de las consecuencias o los resultados de esos procesos. Por eso es importante saber que cuando yo decido si actúo o no actúo, voy a poder siempre generar una reacción en el status quo en el que me encuentro. Entonces, es importante poder identificar qué es la política y qué son las políticas públicas. Para ello, entonces, es importante tener en cuenta los conceptos de Carlos Vilas, quien nos dice que la política en singular se refiere a la lucha por la conquista, el ejercicio y la retención del poder, campañas, alianzas y elecciones, mientras que las políticas públicas son un conjunto de acciones y decisiones concretas que se toman para alcanzar objetivos una vez se ha obtenido el poder. Lo ideal de estas políticas públicas es que busquen beneficiar en el colectivo. Entonces, de esta manera podemos entender que la política netamente es como una persona que se sube al Transmilenio a un servicio de transporte público y simplemente lo dirige, mientras que las políticas públicas representarían al medio de transporte como tal. Ahora bien, para esta parte de las políticas públicas es importante tener en cuenta la parte del financiamiento y la naturaleza de estas mismas. Entonces, se destaca que las políticas públicas no son regalos o dádivas de los políticos, para nada. Al contrario, es una inversión social financiada por los contribuyentes, es decir, por las personas que formamos parte de la sociedad y que por medio de nuestros impuestos aportamos económicamente. Entonces, es como Aguilar y Villanueva nos promueven y nos dicen, oiga, subrayemos que estas decisiones que se van a tomar salen de los recursos de todas las personas y de la sociedad civil que integran un territorio. Por ende, es importante estar en procesos de veeduría porque si yo tomo mi acción pasiva o mi acción participativa, claramente voy a tener incidencia en los rubros y en los esfuerzos que yo como persona individual aporto a mi Estado. Es así como entonces es importante rescatar y resaltar las acciones y las omisiones que nosotros como individuos podemos tener en nuestra sociedad a nivel político. Entonces, claramente, Oxlack nos dice, miren, es importante teniendo en cuenta lo que son las políticas públicas, la definición que hablamos inicialmente, es decir, como un conjunto de acciones, pero también ese conjunto de omisiones del Estado, porque no es solamente lo que hacen, sino lo que deja de hacer, ya no el individuo, sino la maquinaria como tal del Estado para poder alcanzar. Entonces, es crucial entender que cuando el Estado no actúa porque carece de recursos o un marco legal o de capacidad, entonces lo vamos a entender como una impotencia, ¿cierto? Pero la parte de la omisión, entonces es cuando el Estado, teniendo los mecanismos y los presupuestos, elige hacer caso omiso, ignorar el conflicto social y la posible solución para poder minimizar los procesos, los resultados que no beneficien de forma positiva a la sociedad. Adicional a ello, la impotencia del Estado. Entonces, se presenta cuando el gobierno no tiene, porque claramente entonces
porque no tiene claramente entonces unas acciones de intervención que existan para la restricción de una reserva o algo que le impida. Esto ocurre cuando el Estado realmente carece de esos recursos económicos que hablamos o no tiene un marco legal adecuado para poder dar respuesta. En este caso no se trata de una elección, sino una incapacidad material o jurídica. Es decir, ejemplifiquémoslo cuando nos estaban solicitando en Colombia la pena de muerte para los abusadores de menores de edad, de niños. Claramente, nuestro marco legal no respondía a esas solicitudes que se estaban haciendo porque nosotros tenemos una constitución enmarcada en los derechos y no podríamos saltarnos todos los compromisos legales que tenemos. Por ende, no podíamos tener una acción afirmativa a dicha solicitud. Entonces ampliemos lo que es la omisión del Estado. Entonces se considera una omisión, es la decisión política activa o una forma de intervención de esta misma, la cual ocurre cuando el Estado, a pesar de tener los mecanismos, los presupuestos y la capacidad quizás para obtener créditos, si no tenemos como tal el dinero, pues elige ignorar o postergar ese tema. Esta política de omisión suele utilizarse con una estrategia de inmovilización que claramente lo que busca es no dañar ese status quo y mantener exactamente las cosas como están. Entonces, para ser más concretos, la impotencia entonces es más la falta de medios y la omisión es la falta de decisión de acción. Ahora bien, es importante identificar lo que son las necesidades sociales y los problemas públicos, que si bien pueden tener algo en común, son diferentes. Entonces aquí vamos a entender primero que estas dos categorías están separadas. Primero, las necesidades demandadas y las necesidades no demandadas. Entonces, para las necesidades demandadas son aquellas que la sociedad ya está exigiendo rigurosamente, como protestas y huelgas, y que son imposibles de ignorar para la parte política. Recordemos lo que sucedió en el estallido social en 2021, más o menos, 2021, cuando estábamos saliendo de pandemia, cuando querían imponernos el IVA a la canasta familiar y claramente la sociedad debe de salir de una crisis económica muy fuerte por la pandemia, se revoluciona y va a las calles para impedir este tipo de acciones, las cuales trascienden en procesos de violencia y en procesos de maltrato por parte del Estado hacia la sociedad civil, pero que finalmente se logra y se alcanza el objetivo de salvaguardar la canasta familiar de impuestos que claramente iban para la guerra. Ahora bien, vamos a hablar sobre la agenda pública. ¿Y qué es la agenda pública? Es un conjunto de asuntos que el gobierno acepta considerar seriamente. Se menciona que si hay un problema, no logra entrar en la agenda, no existe. Para el Estado no se le asignarán recursos, no se asignarán esfuerzos para responder a ellos. Por eso es importante también la elección del presidente del Senado y de la Cámara, porque son ellos claramente quienes van a enmarcar lo que es la agenda política y lo que se va a desarrollar durante el periodo electivo. Entonces, la entrada claramente de un tema a la agenda suele ser el resultado de la presión muchas veces de las organizaciones sociales civiles y de los ciudadanos activos. Es lo que nosotros comúnmente se le llama el lobby. Hacer el lobby es poder vender, hablar, convencer a las personas de la importancia de esos temas para que entren a la agenda pública y claramente puedan ser tenidos en cuenta. En ocasiones sabemos que aún se presenta corrupción en estos procesos de lobby y de determinación de temas. Entonces, para que un problema ciudadano logre entrar en esa agenda, es decir, se defina como un conjunto de sustentos que el gobierno acepta y considerar seriamente para su resolución, debe atravesar por un proceso de visibilización y de exigencia activa, como les acabo de comentar. Entonces, también es importante tener en cuenta aquí los mecanismos claves para lograr que un problema cruce esa barrera invisible que está en la parte pública, en la parte política, y llegue realmente al escritorio de quien toma las decisiones. Debe tener una serie de elementos clave.
que vamos a hablar a continuación. Entonces, tenemos lo que es la ciudadanía activa y organizada, es decir, cuando el ciudadano ya no es un receptor pasivo, sino que es un actor que interviene en el diagnóstico de sus propios problemas. Es decir, que el papel de las organizaciones de las sociedades civiles, los colectivos barriales y las ONGs, pues son vitales, ya que ellos son los que van a formar parte y van a hacer el boom social para identificar la importancia de los temas para la agenda. Entonces, ¿qué es importante y qué es vital? Pues claramente, ya que funcionan como unas cajas de resonancia que sacan a la luz temas que antes eran invisibles para el Estado, pero que claramente los vivimos las personas del común. Otro aspecto importante es la generación de presión social. Un problema suele entrar a la agenda a empujones, o sea, no es de la manera más armónica, ya que es por medio de la movilización social. Las fuentes destacan que si no existe un costo político por ignorar, aumentará el tema. Entonces, es decir, el gobierno probablemente optará por la omisión. Por lo tanto, la presión social es la herramienta que fuerza al Estado a incluir el tema en sus listas oficiales de tareas pendientes. La definición de un problema público concreto no basta con manifestar una necesidad social amplia o abstracta. No. Como ejemplo, mejorar la educación. Para que entre en la agenda, la necesidad debe aterrizarse en un problema público específico y tangible. Ejemplo, que una escuela rural no tenga internet, sobre el cual el Estado pues pueda diseñar una solución oficial y asignar recursos que le permita ver y palpar la problemática. Ahora pues, entonces, la superación del cuello de botella burocrático que existe, pues a veces es complejo, pero debido a que el presupuesto y el tiempo de los gobiernos son tan limitados, logra que el tema sea reconocido institucionalmente en esas victorias políticas. Si un problema no logra entrar en esa agenda, para el Estado simplemente pues no va a existir y no se va a generar ningún tipo de intervención. A manera de concluir, entonces, que sí es importante, que veamos que nuestro autor nos propone, entonces, que las políticas públicas de una forma descarnan todo eso que los gobiernos deciden hacer o no hacer. El no hacer es a menudo una forma más poderosa y silenciosa que tiene el Estado para mantener el orden establecido sin pagar los costos políticos de una declaración pública ante la sociedad. Por eso la invitación no es solamente a hacer uso de la democracia y de la política cuando voy a votar, sino realizar un proceso constante de veeduría y compromiso social, no solamente desde lo individual, sino desde lo colectivo, y cómo desde lo colectivo podemos llegar a lograr grandes ventajas, grandes alcances, pero solamente si podemos llegar a ponernos de acuerdo en ello. Muchísimas gracias por su atención.